¿Cómo les va? Estamos comenzando esta nueva edición de Campo en Acción y viendo la evolución del trigo, cómo se va poniendo dorado. En nuestras próximas ediciones seguramente ya tendremos resultados de la cosecha en un año muy bueno para la provincia de Entre Ríos y en general para los cultivos de invierno. Hoy en nuestro programa vamos a estar conociendo el trabajo que hace un productor ganadero, cabañero, en campos de Federal y de Villaguay. Es un reconocido cultor de la Hereford. También vamos a estar en el departamento Gualeguay, conociendo el trabajo que debe hacerse en el marco de las buenas prácticas agropecuarias, en lo que es el buen uso de los productos fitosanitarios y el buen uso de las aplicaciones, el uso de la maquinaria fundamentalmente. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy, nos vamos al departamento arrocero de San Salvador. Estuvimos en el marco de la siembra de este cultivo, de este cereal, y charlamos con Marcelo Cataño, dirigente cooperativista, acerca de lo que es la campaña en esa región de la provincia de Entre Ríos. Con este tema comenzamos nuestro Campo en Acción de hoy. Renovadas expectativas como cada año. La siembra es todo un proceso, digamos. En líneas generales, ¿va a ser más o menos hectáreas que la campaña anterior, por ejemplo? Mi impresión es que se va a mantener la superficie sembrada o quizás aumente algún porcentaje mínimo. Motivado un poco por los buenos resultados de la campaña anterior, que tuvimos un muy buen precio del arroz. Entonces eso motivó por ahí el canje por insumos y demás a una buena relación de precio arroz y los insumos, ¿verdad? En su caso en particular, ¿incrementó la superficie sembrada y cuántas hectáreas va a sembrar en esta campaña? Bueno, no, yo me mantengo más o menos lo mismo, unas 150, 200 hectáreas, es lo que siempre hago. En el caso de esta campaña en particular, ¿puede ser que ya se han detenido algunas de la siembra o parte de los lotes esperando las próximas lluvias? Sí, ya yo diría que acá en la zona se está trabajando a media máquina, motivado por la superficie muy seca y que no se han podido, o sea, estamos necesitando una lluvia y además de la lluvia para que brote lo que está nacido y también para continuar con los labores de taipeo y demás que todavía faltan, ¿verdad? En el caso de ustedes, este lote que estamos viendo en particular, ¿cuáles fueron el laboreo previo que se le hizo antes de la siembra? Esto se hizo de todo un poco acá, tiene 2 pasadas de rastra de disco, 2 pasadas de rastrón, una de rolo apisonador, bueno, y después taipero, bueno, y ahora la siembra. ¿De qué viene previo a esta labor? Estos lotes vienen todos de ganadería en su mayoría y bueno, lo único que se hace acá es rotación con arroz nada más. En el caso particular de suyo, ¿cuántas variedades va a sembrar este año? No, yo siembro solamente gurí, que es la que está más adaptada aquí a la zona y ha tenido muy buenos rendimientos y tiene aparte muy buena calidad comercial. ¿En qué fecha comenzó la siembra y básicamente a qué densidades? La fecha de siembra óptima siempre es del 20 de septiembre en adelante. Y también otra cuestión a destacar es que las densidades de siembra se vienen achicando año a año. Otro punto a destacar también, cada vez más acercando el entre líneas de la sembradora, o sea, la mayoría de las sembradoras que hay en la zona son a 21 centímetros entre líneas. Ahora ya las sembradoras nuevas vienen a 17 centímetros entre líneas y logran una mejor implantación y entonces también puede bajar también un poco más la densidad de siembra. Al tener las sembradoras nuevas, mejor implantación, permiten bajar quizá 90 kilos por hectárea la siembra. Una práctica agronómica que indudablemente da mejores resultados. Seguro, y también se puede combatir mejor la maleza, bueno, y tiene unas cuantas ventajas también respecto de la siembra 21. Con respecto a malezas puntualmente, ¿cuáles son las mayores malezas flagelos que tienen en esta zona? Y bueno, el famoso capín es bastante complicado y año a año se hace más resistente a los herbicidas. Ya tenemos
variedades de capín que son resistentes a glifosato, resistentes a las imidazolinonas, entonces se hace bastante complicado. No en estos lotes, porque estos lotes vienen de ganadería, pero los lotes que están medio sobreexplotados, te diría que es un problema ya grave el capín resistente. Y ante esas resistencias, por ejemplo, ¿cuáles son los modos de control más efectivos? Desde rotación de principio activo hasta práctica agronómica en general. Sí, sí, tal cual. Tenés que aplicar graminicida unos 15-20 días antes de sembrar, lo cual aumenta notablemente los costos. Hoy recordemos que una de las principales preocupaciones del sector agropecuario es el aumento de todos los insumos en dólares, o sea, fertilizantes han aumentado un 20, un 30, hasta un 40% en dólares con respecto a los históricos. También los herbicidas y encima hay algunos principios activos que no se están consiguiendo, que son puntuales para el arroz, tanto como el clomazone como el quinclorac. Según dicen, están medio frenados en la aduana por motivos de, no sé, de diversa índole de importación, llamémosle. Y en cuanto al manejo nutricional, ¿cómo viene trabajando usted en estos lotes? Mi dosis de básica son 100 kilos de diamónico en la siembra, 150 de urea en prerriego y 50 kilos más en diferenciación. Nos vamos a la primera pausa en nuestro programa y en el próximo bloque los invito a ir hasta el departamento Gualeguay y conocer sobre buenas prácticas en agricultura. El ingeniero Hernán Ferrari es un reconocido especialista, reviste en la estación experimental del INTA de Concepción del Uruguay. Con él estuvimos conociendo lo que debe hacerse no solo en las aplicaciones de productos fitosanitarios, sino en el buen uso de la máquina. Sí, sin duda, es una de las más sensibles porque estamos utilizando un químico para hacer el control de la plaga, pero es muy necesaria. Hay que entender que las pulverizaciones van a seguir estando, que las necesitamos porque necesitamos producir alimentos. Está calculado que la población mundial para el 2050 va a aumentar en 1.500 millones de personas más, y si no somos eficientes produciendo, no vamos a poder alimentarlo y la hambruna que vamos a generar a nivel mundial va a ser enorme. Por lo tanto, necesitamos las pulverizadoras y las producciones agroecológicas también, porque necesitamos cubrir con alimento esas zonas de mayor resguardo, esas zonas sensibles en donde no se puede hacer aplicaciones fitosanitarias. ¿Cuánto tiempo más se calcula que se va a seguir trabajando con los métodos que se ven haciendo hasta ahora hasta llegar al tope máximo de orgánico? Qué buena pregunta. Se cree que vamos a seguir trabajando con agroquímicos. Estos van a ser cada vez más inocuos, van a afectar menos el ambiente, pero aproximadamente por 57 años más se va a seguir trabajando con pulverización con fitosanitarios. Si se compara el trabajo que se viene haciendo de nuestro país con respecto a países más avanzados o a países de la región, puntualmente, ¿cómo es el trabajo que se desarrolla en la materia de pulverizaciones por parte de productores argentinos? Bueno, increíblemente, por lo que se habla socialmente, Argentina es uno de los países más eficientes del mundo en la aplicación de fitosanitarios, porque realiza pocas aplicaciones por campaña de cultivo. Andamos en 3,4, 3,7 aplicaciones por campaña versus 7,5 de Europa. Somos muy eficientes. Y justamente relacionado con esa problemática, ¿cuáles son los principales puntos o indicadores por los que se encuentra hoy un aplicador a la hora de llevar a cabo su tarea? Y bueno, las condiciones climáticas son las fundamentales. Para eso hay que analizar muy bien, hay que poner en práctica lo que se llama el delta T. El delta T es una conjunción entre la temperatura ambiente y la humedad relativa ambiente. No se puede tomar uno de los factores por separado. Hay que ver la conjunción de los dos para saber qué energía cinética tiene el aire y cuánto me puede robar de mi gota. Entonces lo primero que hay que ver es pedirle al profesional, buscarlo aunque sea en la web, una gráfica de delta T y ver con un humedímetro y un termómetro qué temperatura y qué humedad relativa ambiente tengo en ese momento, y ver si me cae dentro de la franja verde del delta T, yo puedo hacer la aplicación perfectamente. Si la franja se empieza a poner amarilla o roja, tengo que empezar a utilizar antievaporantes. Si el delta T es muy bajo, quiere decir que hay mucha humedad relativa o poca temperatura. También corremos riesgo de que las gotas muy pequeñas
no puedan descender por su propia masa y que tampoco se evaporen. Así que también hay que empezar a utilizar productos que aumenten el tamaño de gota para que la gota caiga, descienda. Y el otro de los claves es la inversión térmica. Nosotros tenemos en Argentina un 63% de los días con inversión térmica, que es cuando las primeras horas de la mañana o al atardecer, que queda esa neblina suspendida, el humo suspendido, cuando se enfría rápidamente el suelo, queda encapsulada una zona de aire más caliente, en donde si pulverizamos bajo inversión térmica, las gotas menores a 180 micrones no pueden caer, quedan suspendidas y se pueden mover hasta 2 kilómetros, 2,5 kilómetros lateralmente. En base a tamaño de gota y al trabajo que hace una vez que se aplica, desde hace no muchos años a esta parte nosotros veníamos trabajando con el concepto de bajo volumen o ultra bajo volumen era lo mejor o era la tendencia para todo tipo de aplicaciones. ¿Hoy en día esto es tan así? No, ya no es tan así, porque hace unos años atrás uno podía utilizar bajos volúmenes porque los productos que utilizábamos eran productos conocidos, probados para bajos volúmenes, y uno asociaba que con un bajo volumen, bajo caudal de agua y la misma dosis tenías mayor concentración por gota y hacías un mejor control de la plaga. Sucede que hoy en día con las nuevas formulaciones, la sulfonilurea, los 2,4-D-salamina, todos los productos nuevos, cuando empezamos a mezclarlos en poco caudal, en bajo volumen o ultra bajo volumen, se concentra mucha la cantidad de sales, se produce una reacción química entre ellos, una reacción que muchas veces hasta exotérmica, que inactiva los principios activos. Entonces estamos sumando productos, pero después tenemos una pérdida casi del 40% por la concentración de sales. Y en el marco de esta jornada estuvimos charlando con Pablo Varel, representante en nuestra región del laboratorio ACO. La empresa está radicada en Córdoba, en la provincia de Córdoba, opera en el rubro de la química desde 1970, ya más específicamente en el agro desde 1997. Es una empresa que tiene presencia en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Con los años hemos adquirido mucha experiencia en los cultivos de secano y sobre todo en el cultivo de arroz, donde mayor nos hemos desarrollado. Y en la actualidad, ¿cuál es el posicionamiento que tienen con respecto a otras empresas del mercado? Como empresa estamos posicionados líderes, como todo, dependiendo de la zona. Tenemos un desarrollo muy grande hecho en países como Uruguay, Bolivia y Paraguay. En Argentina estamos hace más de 30 años trabajando de la mano de nuestros distribuidores. Y en esa llegada al productor, Pablo, me imagino que esta jornada de capacitaciones debe ser quizás uno de los pilares fundamentales, ¿no? Esta capacitación es el comienzo de un ciclo de capacitaciones que tenemos planteadas para adelante. Hoy arrancamos en el litoral, pero vamos a seguir en todo el territorio. En el próximo mes vamos a estar pasando a Uruguay. ¿Cuál es la importancia que tiene la aplicación de un buen coadyuvante en este tipo de tareas? Es fundamental, Daniel, porque el coadyuvante, si bien es un producto que es de uso complementario dentro del abanico de lo que son los fitosanitarios, no por eso menos importante, porque es el encargado de ajustar las variables, como por ejemplo mejorar y acondicionar la calidad del agua y todo lo relacionado a lo que es el factor climático, ya sea viento, lograr que la gota llegue. Yo siempre hago hincapié de que los productos no son inteligentes, el producto no sabe si lo estás aplicando en septiembre, octubre, noviembre con una condición óptima o en enero, febrero con una alta evaporación, con mucha temperatura, o de repente saliste y se te levantó un viento. Están destinados a ajustar todas esas variables. Bueno, hablaste recién de calidad de agua y indudablemente que aquí hay otro elemento que entra y juega muy importante, como son los correctores, ¿no? Seguro, el corrector de agua es fundamental. Hoy se hizo hincapié sobre eso. Muchísimas veces estamos perdiendo activo antes de llegar al campo, así que es muy importante utilizar un producto como el Poten para corregir, secuestrar cationes y tener acondicionada el agua al momento que vamos a agregar el fitosanitario. Y un factor fundamental que quizás sea para la hora de hablar de aplicaciones es una correcta limpieza de los equipos de trabajo. Nosotros tenemos un producto que es desincrustante, que en realidad siempre lo usamos como una atención al cliente, porque queremos hacer concientizar, digamos, al operario, al dueño, al productor, al dueño de la máquina, sobre la importancia de la limpieza de los equipos, porque cada vez se realizan mezclas de más activos. Hoy estamos mezclando 3, 4, 5 principios activos,
donde se generan incompatibilidades y es muy importante que el tanque de la pulverizadora esté correctamente limpio para cuando ingresa el agua y los productos. ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias de una no correcta limpieza de un tanque a la hora de mantener una aplicación? Y bueno, tenemos muchas cuestiones. Básicamente se generan precipitaciones, problemas de corte. También hoy tenemos muchas consultas por quemado, digamos, porque se entra al lote con un producto que no se desincrustó correctamente, no se limpió la máquina y se agrega otro producto que de repente lo desprende y terminamos haciendo un daño. Por ejemplo, hoy me consultaban por el cultivo de maíz donde habían generado un daño por ese motivo. Nos vamos a la última pausa en nuestro programa. En el tramo final, en el departamento Villaguay, charlamos con el productor ganadero Matías Pompar. En el departamento Villaguay conocimos el establecimiento El Rincón de la familia Pompar. Charlamos con Matías Pompar, hoy responsable de una tradición ganadera, cultores de la Hereford en la provincia de Entre Ríos. Estancia La Angélica trabajando viene hace más de 50 años, ¿no? Eso pertenecía a una tía abuela mía, Elvira Uribe, y ellos tenían sangre Hereford, toda traída de Santo Tomás de la Sierra de Don Benjamín. Mi padre empezó a asesorarla, a asesorar esa estancia en el 85, 86 y siguió asesorando hasta el 2007 que yo me recibí. Cuando yo me recibí pasamos de asesoría a administración completo del establecimiento y bueno, después pasó a pertenecer a nosotros, mejor dicho a mi madre y a las hermanas de mi madre que bueno, que nosotros les arrendamos los campos y seguimos con raza Hereford hasta el momento. En la actualidad, ¿cuál es el planteo productivo que realiza? En el establecimiento se hace cría, netamente cría y cría ovina. ¿Por qué la elección de la raza Hereford en particular? La raza Hereford viene realmente de herencia. Han empezado hace muy poco tiempo con el sistema de capitalización. Básicamente, ¿por qué llegaron a esto? En La Angélica trabajamos con mi padre como una unidad productiva entera, viene enmarcada en dos posiciones, o sea, tenemos todos los animales que son propios de mi padre y tengo los animales que son míos. En eso seguimos con Hereford y tenemos dos chorros de sangre bien diferenciados. Tenemos un chorro de sangre de la parte de mi padre que llegó al Hereford por absorción porque eran vacas que venían de descendencia de Bradford y la mía venía por el lado de Don Benjamín de la Sierra, que es un lote que pudimos adquirir con mi señora y bueno, después lo fuimos agrandando. La idea era cuando se recibió eso y cuando empezamos a arrendar los campos, el primer planteo fue completar los campos, llenarlos. Una vez que llenábamos los campos íbamos a empezar con una presión selectiva más fuerte para poder ir purificando cada vez más la raza, ¿no? Matías, un manejo alimenticio netamente pastoril es lo que buscan hacer en general. La cría es netamente pastoril, son campos donde está la vaca de cría en Chañar, son campos de monte, son campos buenos, pero netamente de monte, no suplementamos y la recría, bueno, en este caso la mandamos capitalizar que en buenas praderas tiene unas buenas recrías, pero es netamente a campo, todo lo que hacemos es neto a campo. Hablabas recién en tu descripción de que, bueno, dentro de la Angélica había dos características de lotes con sangres diferenciadas, digamos. ¿En algún momento se cruzan esos dos tipos y qué resulta de ese cruzamiento? No se terminan de cruzar nunca porque se van reabsorbiendo a la par, porque nosotros de nuestra producción dejamos muy pocos, casi nada de toros. Nosotros compramos todos los toros. Entonces, los chorros diferentes de sangre que tenemos es por parte de mi padre, que venía todo, como les expliqué, de una parte un poquito más índica, digamos, reabsorbido en varios años, que ya es Hereford, y lo mío viene neto de Hereford. Y ahora hace, no sé, del 2005 por ahí, empezamos a trabajar con toros, con los mismos toros, o sea que siempre, o sea, los animales que nacen de cada uno, las hembras van quedando y después van a ser
servidas por los mismos toros que tenemos nosotros, o sea, que compramos, que adquirimos nosotros, o sea, que llega un momento que las dos sangres se van reabsorbiendo y van terminando siendo el mismo lote, aunque hayan venido de sangre diferente. Justamente dentro del modelo de animal, si tuvieras que describir salido puntualmente de la Angélica, ¿qué características tiene que tener? El macho que nosotros buscamos, nosotros miramos cosas muy básicas, cara destapada, muy buena pigmentación, el color rojizo intenso, que sea profundo, que tiene un arco de costillas grande, porque como van a campo duro, que tengan suficiente capacidad ruminal después para tener una eficiencia de conversión adecuada, de garrones moderados, cosa que tengan buenas musculaturas los animales, y que el toro sea moderado. Los toros que nosotros más o menos siempre nos terminan gustando son toros de 650 kilos a 700, son esos toros. Tratamos de buscar siempre empezar a hacer hincapié en bajo peso al nacer, y la hembra que sale es una hembra rústica. Es una hembra rústica, es una hembra fértil. Ya cuando empezamos con buenas circunferencias escrotales sabemos que eso es hereditario después en precocidad sexualmente, o sea que son hembras precoces y se adaptan muy bien. Dentro del manejo reproductivo, ¿qué trabajo puntual es el que hace? Hacemos ecografía preservicio siempre, entonces ahí miramos la ciclicidad de los animales, se hace la sanidad correspondiente a todos los toros, se hace vacunación reproductiva, después la vacuna de brucelosis pertinente, ¿no? Con todo el trabajo que vienen realizando, ¿cuáles son los índices que han logrado en materia de preñez? Realizamos IATF, nos aseguramos, hacemos la ecografía preservicio, miramos ciclicidad del animal y bueno, depende cómo estemos ahí, hacemos muchas veces entablizadas estratégicas al ternero, y se insemina y después se repasa con toros. Cuando hacemos eso andamos muy bien, andamos en el 90-92% general, ¿no?, de preñez. Después a servicio natural andamos entre el 80 y el 85%. Si vos decías a qué apuntamos o qué sería lo eficiente para nosotros, y lo eficiente y lo que apuntamos nosotros es que la vaca se preñe con el ternero al pie, con toro, y nos dé un 85% promedio de preñez. ¿Y los destetes en qué momento los realizan? Bueno, los destetes generalmente son destetes convencionales, que es lo que buscamos hacer nosotros, un destete convencional de otoño. De acuerdo al año, muchas veces hemos hecho destete anticipado, pero realmente cuando hacemos destete anticipado tratamos de calzar el negocio y vender el animal liviano, no recriamos nosotros como unidad productiva en la Angélica un animal chico. Sí lo hacemos en otras administraciones que adquirimos animales pequeños para hacer esa recría. Matías, y dentro del manejo genético, ¿cuál es el objetivo? Nuestro objetivo es mejora en cantidad de terneros. Nosotros necesitamos que el animal cada vez sea más fértil. Hacemos mucho hincapié, y es una de las cosas que más nos cuesta, pero seguimos haciendo mucho hincapié en bajo peso al nacer, que para no tener problemas en distocias de parto. Y después, por supuesto, vemos en conformaciones físicas en peso adulto, a ver a qué peso llegan para poder tener novillos que después sean novillos de buena estructura y buenos rindes, ¿no? Con respecto a los rindes, creo que venimos bastante bien. A eso llegamos, apuntamos y ya llegamos al logro. Llegamos al final de nuestro programa. Para nuestras próximas ediciones les anticipamos que estuvimos en la inauguración de la nueva concesionaria de una importante marca multinacional que tendrá su sede en la ciudad de Victoria. También estuvimos en el sur entrerriano compartiendo una interesante jornada con la gente de Berardo Agropecuaria. En el INTA, visitando y conociendo lo que fue el trabajo de más de 50 años en las parcelas de escorrentía, un trabajo muy importante para los suelos entrerrianos tan difíciles, tan dificultosos, con tanta erosión. Como siempre, les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Por su atención, muchas gracias.